Bien, en síntesis, yo diría que, bueno, a estas alturas, ¿no? He sido activista en el área de los derechos humanos, la educación, soy padre de familia. Mi esposa y yo hemos criado a dos hijas que ya son profesionales, graduadas de la universidad, y este año estoy celebrando porque una de ellas me hizo abuelo. Entonces estoy feliz. Eh, También soy docente y gestor cultural y escritor. Eh, Mira, mi niñez, voy a hablarte un poquito sobre mi niñez, ¿no? Yo nací en San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Y a partir de los 3 o 4 años nos mudamos con mi madre a San Salvador, donde vivo hasta los 13 años. Ya a estas alturas ya es 1969, que es una fecha bien importante, ¿no? En El Salvador y en Centroamérica. Pero en ese momento mi familia emigra a Los Ángeles, en donde paso toda mi adolescencia hasta los 19 años. Entonces, y no es a cualquier parte de Los Ángeles tampoco. Mi familia se mudó al este de Los Ángeles, ¿no? Entonces, que ya tiene toda su situación así sociocultural muy, muy particular. Emigramos en ese momento, ¿no? Por una crisis de salud de mi madre, ¿no? Ella necesitaba una cirugía. En El Salvador no existía la tecnología médica, ¿no? Como para hacer esa cirugía. Eh, y, y también requería medicamentos que no eran imposibles de encontrar en El Salvador. Entonces nos fuimos por esa razón y nos quedamos por esa razón, además de la situación política, socioeconómica en El Salvador, que ya en 1969 El Salvador pues entra en esa crisis, en la guerra, entra en guerra con Honduras. Las clases dominantes de ambos países nos meten a esa guerra, la peleamos el pueblo, ¿no? Quien sufre es el pueblo, ¿verdad? Pero se viene para abajo el mercado común centroamericano, la economía salvadoreña también. Y entonces ya es obvio, ¿no? Que aunque mi familia quería regresar a El Salvador, ya es obvio de que en El Salvador no hay perspectivas, ¿no? Económicas para subsistir. Provengo de una situación familiar que fluctúa, ¿no? Entre la clase media baja y una tajante pobreza en el este de Los Ángeles, ¿no? El este de Los Ángeles en ese momento estaba en crisis, una gran actividad pandilleril, grandes niveles de drogadicción, de distribución de narcóticos, preñez en la adolescencia, o sea, una serie de cosas, ¿no? Que se hizo bastante difícil, ¿no? Y también una situación seria de violencia doméstica, ¿no? En nuestro hogar. Sin embargo, a pesar de todo eso, logro salir adelante, ¿no? A través de la educación. Recibo una beca después de ya terminado high school, ¿no? Recibo una beca para ir a estudiar a Amherst College en Massachusetts. Una beca pues que también me permitió estudiar un tiempo en España. Y después de una exploración de las ciencias, las matemáticas y las humanidades, ¿no? Me descubro en la literatura latinoamericana y me graduó con una licenciatura que integra la literatura hispanoamericana, española y brasileña, ¿no? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Mi papá se fue a Brasil, ¿no? Él era ingeniero agrónomo, entonces de ahí, ¿no? Cuando yo me reconecté con él, tuve varias visitas al Brasil, tenía como 19, 20 años y ahí comienza mi interés, ¿no? En el Brasil, y por eso también decido estudiar literatura brasileña. Yo me gradué en 1980, ¿no? 1980 es el año en que comienza la guerra en El Salvador, ¿verdad? Yo venía con una situación de un joven
que había estudiado literatura latinoamericana, sabía que era Latinoamérica, ¿no? En ese año asesinan a Monseñor Romero. Entonces, con toda esa formación ya política que yo tenía, ¿no? Y ver el extremo al cual había llegado la dictadura salvadoreña, decido trabajar en el área de la solidaridad con el pueblo salvadoreño y en derechos humanos. Estuve trabajando en las Naciones Unidas durante 5 años promoviendo, promoviendo una resolución que condenaba las violaciones a los derechos humanos en El Salvador y también condenaba los envíos de ayuda militar y pedía, ¿no?, una solución política, ¿no?, al conflicto. Entonces, fíjate que el trabajo es de 5 años que lo realicé con el Frente Democrático Revolucionario, dirigido en esa sección, estaba dirigida por Héctor Oquelí de la Internacional Socialista y mi director era el padre Rafael Moreno, que había trabajado con Monseñor Romero, había sido la mano derecha, digamos, de Monseñor Romero, ¿no? Pero él había tenido que salir al exilio. Entonces, esos 5 años de trabajo que hicimos con la Comisión Político-Diplomática, sentamos la base realmente para que lo que después fueron los tratados de paz en 1992. Ya después de 5 años, mi vida cambia de una manera bastante radical. Me mudo hacia Washington, me caso, ¿no? Mi esposa sale embarazada y por pura necesidad, descubro la informática, ¿no? Y comienzo una carrera en la informática que dura 28 años, ¿no? Entonces, en ese momento me dedico más que todo a la formación de mis hijas. Mi trabajo político ya se convirtió, ¿no?, en asegurarme de que estas 2 niñas eran personas que iban a contribuir de una manera positiva a la sociedad, ¿no? Y comienzo una actividad de un activismo en el área de la educación. Me eligen como copresidente de la Asociación de Padres de Familia de la escuela Oyster, una escuela bilingüe acá en Washington DC, muy importante, ¿no? Pero también me invitan a participar en la Comisión para Asuntos Latinos de la Alcaldía de la ciudad, ¿no? Entonces, esto fue ahí por 1991. En ese momento también se dan los motines, ¿no? Se da el levantamiento violento, ¿verdad?, en la calle Mount Pleasant, ¿no?, en la que participan jóvenes de la comunidad salvadoreña y la comunidad latina, ¿no? Entonces, claro, son protestas en contra de la violencia policial, la persecución policial, la discriminación en las escuelas, la discriminación en el sistema de salud, la discriminación en la vivienda, ¿no? Entonces, como parte, ya como comisionado de la alcaldía, organizo y dirijo unas audiencias públicas para examinar las necesidades de nuestra comunidad en el área de la educación. Y para no hacerte larga la historia, ¿no?, después de casi 2 años en ese esfuerzo, ganamos una subvención de casi $3 millones de parte del gobierno federal que nos sirvió para comenzar un nuevo proyecto de educación de escuela bilingüe, ¿no?, en la escuela Adams, que ahora es Oyster Adams. Antes solo estaba la escuela Oyster, que era primaria, y ahora está Oyster Adams, que es secundaria, ¿no? Entonces, eso fue como resultado, pues, de ese activismo en el área de la educación en el cual participé. Y más o menos, ¿no?, trabajando como hombre de familia, activista en educación, en informática, ¿no?, redescubro
la literatura, pero ya no solo como lector. Todo este tiempo que ha pasado yo he estado leyendo literatura, ¿verdad? Pero ya me redescubro la literatura ya no solo como lector, sino que como gestor cultural, ¿no? Y como escritor. Entonces ahí participo en la fundación con un grupo de colegas latinos de un grupo llamado Para eso la palabra, ¿no? Eh, entonces, eh, este grupo fue el resultado de personas como yo, ¿no? Que vimos la invasión en el año 2003 que los Estados Unidos llevó a cabo en contra de Irak, ¿no? Con razones falsas, ¿no? Fue una total desilusión. Nosotros estábamos ahí, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto de todo esto? ¿No? Entonces dijimos, no, nosotros tenemos, principalmente tenemos que mantener nuestros espíritus en alto, ¿verdad? Y celebrar, ¿verdad? Nuestras letras, celebrar nuestras culturas y crear un espacio no solo literario, pero también político en el que nosotros a través de las artes podamos, podamos expresar estas inquietudes, ¿no? Políticas en contra de la guerra y meramente artísticas que nosotros tengamos. Entonces, la Folger Shakespeare Library nos abrió las puertas a su centro de poesía, al Haskell Center, ¿no? Entonces, allí comenzamos a hacer nuestras peñas literarias, musicales y artísticas, ¿no? En cada peña teníamos a un poeta, destacamos el trabajo de un poeta o un escritor, a un músico, música, a un grupo musical y a un artista, ¿no? Entonces, siempre combinamos esas tres cosas. Tanto así pues que logramos tener muy buena asistencia. Llegaban gentes de los estados aledaños, ¿no? La Smithsonian Institution nos dio una buena subvención. La Oficina para Asuntos Latinos de la Alcaldía también nos subvencionó nuestro trabajo. Entonces fue un trabajo, pero bellísimo, ¿no? Que hicimos con ese grupo. Y después de varios años de estar trabajando para eso la palabra, claro, conocí a los poetas, conocí a los escritores, a los músicos, a los artistas, ¿no? Latinos. Y como resultado de ese trabajo, también dirigí este proyecto de antología que se llama Al pie de la Casa Blanca, Poetas Hispanos de Washington, D.C., ¿no? Que lo coedité con el poeta argentino Luis Alberto Ambrogio, ¿no? Y lo publicó la Academia Norteamericana de la Lengua Española en Nueva York. Entonces acá incluimos el trabajo de 24 poetas, hombres y mujeres, ¿no? Esta fue la primera antología de poesía escrita en español en la zona de Washington, D.C., e incluye el trabajo de 5 escritores salvadoreños de acá, de esta zona, ¿no? Esto fue en el año 2010. La Biblioteca del Congreso se dio cuenta de que nosotros habíamos publicado este trabajo y nos invitó, ¿no?, a celebrar lo que en ese año fueron 400 años de poesía en español publicada en lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Entonces, tuvimos bastante éxito, ¿no?, con este trabajo y logramos que esa expresión poética, ¿no?, de los poetas que habían participado en Para eso la palabra quedara, ¿no?, en los archivos como parte de nuestra historia literaria. Bueno, no muchos años, no mucho después, decidimos que
a pesar de que sí estábamos celebrando la literatura, la poesía escrita en español, vivimos en un ambiente predominantemente de habla inglesa, ¿no? Entonces decidimos hacer una versión bilingüe de esa antología. Entonces publicamos este trabajo que ya no se llamó Al pie de la Casa Blanca, sino que se llamó Knocking on the Doors of the White House. Y ya no le pusimos poetas hispanos, sino que Latina en Latino Poets en Washington, D.C. Entonces, este trabajo lo publicó la editorial Zozobra, acá en Maryland, que la dirige el poeta y profesor universitario José Ballesteros. Él es profesor en la Universidad de St. Mary's College, ¿no? Mira, acá está, él también fue uno de los coeditores. Acá se puede ver un poco más claramente, ¿no? Entonces, Luis Alberto Ambrogio, José Ballesteros y yo, su servidor, ¿no? La coeditamos, pero también, fíjate, tenemos acá a dos mujeres, ¿no? Escritoras profesionales que fueron las traductoras, ¿no? Las directoras de la traducción. Entonces fue ellas son Débora Sovelov y Burgi Senhauser, ¿no? Entonces, ellas, bajo la dirección de ellas, pues, ¿no? O sea, nos aseguramos de que la traducción era una excelente traducción. Este trabajo, infelizmente, se agotó casi al salir, ¿no? Entonces, pero fue eso, todos los trabajos que me hicieron sentirme bastante orgulloso, ¿no? En el sentido, pues, de que ya llevamos la literatura que escriben los latinos en esta zona a un grupo más grande, ¿no? A un grupo mayor. En el ínterin, entre estas dos antologías, yo logré publicar mi primer libro de poesía, que fue bilingüe también, se llama La luz de la tormenta, también publicado por la editorial Zozobra, de acá, de Maryland, ¿no? Entonces, esas, digamos, han sido algunas de los trabajos de gestión cultural, ¿no? Pero también trabajos de poesía creativos propios míos, ¿no? Que he logrado sustentar a través de estos años. Quisiera en estos momentos quisiera compartir dos poemas de mi último pequeño libro, ¿no? Que se llama Magma, de el proyecto editorial La Chifurnia, que lo dirige nuestro poeta, colega y amigo Otoniel Guevara, ¿no? Y en el que veo, Juana, que tú también no tienes publicado un último número en este último tiraje de la colección Amaranthus. Este poema se llama Magma, es el poema que le da el título al plaquet, y está escrito desde el punto de vista del divino Salvador del mundo. Magma, el mundo en que me yergo es tan pequeño, ante mis ojos surge día a día la alborada. Más grande que este mundo es la ciudad que trato de medir con un abrazo. Sobre mi pedestal, el relieve de las cruces marcando los confines de la historia. En lo alto, el cielo y sus luceros. A mis pies, el magma imperceptible del planeta. A mis espaldas, el esplendor de un ocaso que no puedo ver, pero que percato. Desde aquí,
el recuerdo de una guerra nunca fría en el corazón de los volcanes. Por las avenidas, la marcha de los transeúntes marcando el paso de los desaparecidos, mientras que en las salas de gobierno se calculan las cifras del contagio y los dividendos del Bitcoin. Más altas que las preces, las ganancias, más allá del arco iris, las cifras de las muertes por el COVID. A la redonda, he tenido miles de fieles congregados para honrar al santo arzobispo. Esas multitudes son ahora caravanas que se despiden como el oro en paño, buscando sueños tras un horizonte herido con el llanto de los niños. Bíblico el éxodo que miro a mis pies, grande es el suplicio en la ciudad que nos habita, ya por plaga, ya por democracia o dictadura. Me han llamado el divino Salvador del mundo. Ninguno de esos nombres me merezco. Desde hoy desciendo y me marcho a la frontera o abandono el manto y me dispongo a crear de nuevo un ejército de santos con el magma imperceptible del planeta. Y este segundo poema se llama Preso 146. Hace varios años participé en 2 acciones de desobediencia civil frente a la Casa Blanca y me arrestaron. Participé con un grupo de 146 personas la primera vez y un grupo de 16 activistas la segunda, básicamente protestando la deportación de los niños, ¿no? en la frontera. Entonces, tiene un epígrafe de Saúl de Paz, el historiador de la ciudad donde yo nací, el pueblo donde yo nací, San Juan Opico, donde dice que Opico quiere decir ciudad donde se arrancan corazones. Y un epígrafe de El Mago de Oz que dice, I think you're wrong to want a heart. It makes most people unhappy. Creo que estás equivocado en querer un corazón. El corazón hace que la mayor parte de la gente sea infeliz. Preso 146. El dron en alto, un punto reluciente marcando el tiempo de la toma. Las esposas rodeando mis muñecas. Clic, clic, clic. Rick disparando el obturador. Roja en sangre la Casa Blanca, el desierto ardiendo en la boca de los niños. Pienso en vos y en cómo casi nos amamos. Vos y los corazoncitos encarnados que pusiste en mi muro. Sabes que vengo de un pueblo donde arrancan corazones. Mi Dorothy, no sabes cuánto te agradece el gesto este pobre hombre de hojalata. Bueno, con respecto a proyectos, yo creo que el proyecto más grande que he desarrollado en estos últimos 5 años fue sacar una maestría en educación y hacerme maestro, ¿no? Realmente yo no quería ser director de escuela, ¿no? Que lo pude haber hecho, ¿no? O vicedirector de escuela, no quería estar en administración, yo quería estar en las trincheras de la educación, ¿no? Y en particular, ¿no? Yo quería trabajar con nuestros chicos inmigrantes. Entonces tuve la suerte de que
Acá tenemos una escuela católica pequeña de 250 estudiantes, ¿no? En donde asisten jóvenes de familias inmigrantes, muchas de las familias en estado precario, ¿no? De inmigración, algunas en TPS, algunos son dreamers, otros indocumentados, ¿no? Completamente indocumentados. Entonces, los hijos de ellos son los chicos que asisten, ¿no? A esta escuela en su mayoría, en su mayoría. Hay chicos de varios países, pero la mayor parte son salvadoreños, hondureños, mexicanos, ¿no? Hay caribeños, algunos sudamericanos y también hay niños vietnamitas, niños de raza negra, niños de raza blanca, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿no? De los chicos, y especialmente a nivel de la escuela intermedia donde yo di clases, eran latinos. Entonces, y mira, realmente yo no me tiré a cambiar el mundo, ¿no? A lo que me tiré es básicamente a empoderar, ¿no? En la manera de lo posible a los jóvenes. Y claro, como tengo también experiencia en las letras, me certifiqué en lenguaje español, en artes del lenguaje en español. Entonces, pues así logré hacer muchas de las cosas que yo sabía, pero también descubrir cosas fascinantes como la literatura en español para niños, ¿no? Y la literatura apropiada también en español para niños inmigrantes. Entonces, mira, di clases de poesía, ¿no? Estudiamos y escribimos, ¿no? Los chicos escribieron rap también, y los pusieron en música con pistas, ¿no? Estudiamos novela para adolescentes, cuento para adolescentes, cine documental y también estudiamos capoeira, ¿no? Yo soy instructor de capoeira. O sea, conectando, ¿no? Con mis raíces brasileñas a través de mi papá. Tengo 5 hermanas brasileñas. Y mi hija menor, de hecho, tiene 10 años de estar viviendo en Brasil, así es que las conexiones con el Brasil han sido bastante fuertes, ¿no? En el trayecto, ¿no? En los casi 6 años, ¿no? Que tengo de ser maestro, a la escuela nos visitaron escritores como Mario Argueta, nos visitó Jorge Galán, estuvo con nosotros Roxana Méndez, que no solo es poeta, sino que es escritora para niños, ¿no? Ha escrito libros para niños. Estuvo con nosotros Vanessa Núñez, Mario Bencastro nos visitó varias veces y de hecho uno de los libros, el último libro de Mario Bencastro, Un tren llamado Esperanza, lo inspiraron los chicos de mi salón. Entonces fue una cosa maravillosa. Nos visitó también Javier Zamora, ¿verdad? Ahora, no quiero decir que estas solo fueron visitas en las que ellos llegaron, ¿no? Y nos leyeron su trabajo. No fue así, ¿no? Sino que nosotros hicimos un estudio, ¿no? A fondo con los chicos del trabajo de estos escritores, ¿no? En algunos casos pasamos hasta un mes estudiando el trabajo de Mario Bencastro, o 2 semanas, ¿no? En el caso de Jorge Galán y Roxana Méndez, ¿no? Y Vanessa, con Javier Zamora pasamos casi un mes estudiando su trabajo. Entonces hicimos toda una serie de actividades también visuales, ¿no? Como para que cuando ya llegaron los autores, ¿verdad? Ellos vieron las paredes y pudieron apreciar todo el trabajo que los chicos habían hecho, ¿no? Entonces, los escritores dijeron, wow, nosotros queremos volver acá, ¿no? Y los chicos también conocían su trabajo, ya tenían preparadas preguntas para las visitas, ¿no? Entonces, los chicos ya tenían cierto apego, ¿no? Al trabajo de ellos y los querían conocer y aprendieron
es importancia, ¿no? La importancia de estos escritores como tales. Entonces, ves, y como te decía, también con los chicos estudiamos otras cosas, ¿no? Aspectos sobre el poder también, ¿no? Para que estos chicos vean de que no son víctimas, ¿no? ¿No? Sino que se vean como sobrevivientes, ¿verdad? Y que ese deseo de supervivencia proviene de algo que se llama poder, ¿no? Que a pesar de que, digamos, nosotros seamos indocumentados, nosotros tenemos poder, ¿no? Tenemos en los salvadoreños especialmente, tenemos el poder de que nos gusta trabajar en colectivo, nos gusta trabajar en organizaciones, nos gusta hacer proyectos con otros, ¿no? Nosotros como individuos tenemos el poder, ¿no? De cambiar nuestras vidas. Tenemos el poder de la creatividad, de la esperanza, de darnos esperanza a nosotros mismos, ¿no? Y eso, esa combinación de poderes nos puede servir para, digamos, luchar contra el poder que otros tienen sobre nosotros. ¿Ves? Entonces, esa es la idea, ¿no? De empoderar a los chicos, ¿no? No solo de meterles cosas en la cabeza, sino que ellos también, ¿no? Sepan cómo analizar el mundo, cómo autoanalizarse, sepan tomar perspectivas, sepan hacer conexiones, ¿no? Sepan ser ellos actores de su propio aprendizaje de por vida, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, ese ha sido mi gran proyecto de estos últimos 5 años. Con los chicos estudiamos la vida de Monseñor Romero, ¿no? Y publicamos este librito, ¿no? Con la poesía de ellos y cómo ellos reaccionaron eh, a, hacia la vida de Monseñor Romero, ¿no? Hicimos ilustraciones y escogimos esta, ¿no? Para la capa, que la hizo uno de los chicos también. Entonces, ves, ha sido un trabajo pues que espero, ¿no? Que logre tener un impacto en la apreciación y el desarrollo, ¿no? De algunos de los chicos, quizás en la literatura, en la poesía, o qué sé yo, quizás algunos se hagan raperos, o quizás algunos se hagan cineastas, ¿no? Pero ese es mi sueño, ¿no? Y en estos momentos, Juana, otro proyecto que he comenzado es que he comenzado a escribir una pequeña novela que se basa más que todo para niños sobre la vida de los niños en las edades de mis estudiantes, ¿no? Como de los 11 a los 13 años, enfocado más que todo en esta etapa, ¿no? De la era de Trump, ¿no? Que fue cuando yo comencé a ser maestro, ¿no? Y enfocado en estos tiempos de pandemia. Nuestros chicos han sido fuertemente golpeados, ¿no? Fuertemente golpeados por toda esa ideología antimigrante, ¿no? Que ellos han sufrido, ¿no? Les ha causado grandes traumas y encima de eso, ¡pum!, ¿no? Nos cae esta pandemia. Mira, Juana, fue realmente fue difícil, ¿no? Para una persona como yo, que como hablábamos anteriormente, hemos pasado por huracanes, terremotos, guerras, pestes, ¿no? Pero fue una cosa horrible, ¿no? Y difícil ver cómo estos niños que anteriormente eran niños con mucha energía, ¿no? Mucha energía, mucha curiosidad, de repente comienzan a desaparecer en línea. No los vemos varias semanas, las notas de ellos decaen y de repente están en unas depresiones, pero realmente desastrosas, ¿no? Entonces, bueno, yo soy maestro, pero me quito el sombrero y saludo a mis colegas, ¿no? Que prestaron servicio, ¿no? Que han prestado servicios a nuestros jóvenes inmigrantes y a nuestros jóvenes latinos, ¿ves? En esta situación. Y no lo digo por mí. Yo ya viví mi vida, ¿no? O sea, soy un hombre feliz. Pero realmente, Juana, los maestros, ¿no? Han estado allí en la primera línea cuidando
del bienestar de nuestros niños, ¿no? Entonces he comenzado esta novela. Espero que salga de aquí a 1 o 2 años. No es un trabajo que lo quiero apresurar. Sigo escribiendo poesía y también sigo entrenándome en la capoeira. Soy instructor, como te decía, de capoeira. Tengo ya 14 años de estar practicando la capoeira, ¿no? Y lo hago por varias razones. Una es porque me mantiene saludable, me mantiene activo físicamente, pero también me conecta con una parte que yo creo que es bien importante para nosotros los salvadoreños. Me conecta con la historia de los afrodescendientes en América Latina. Y yo creo que también me conecta con la historia de los afrodescendientes en El Salvador, ¿no? Eh, cuya historia se ha negado, ¿verdad? El hecho de que mucha gente diga en El Salvador no hay negros, ¿verdad? O sea, yo he leído literatura salvadoreña, pues en Salarrué hay personajes negros, ¿no? En Claudia Lars hay personajes negros. En el libro de la población del Salvador, no me acuerdo el nombre del autor ahorita, pero ahí se relata un párrafo en la que en 1400, no, perdón, 1625, en la Semana Santa de 1625, se da un atentado de sublevación de casi 1000 negros en San Salvador. No estamos hablando de San Salvador, Bahía, Brasil, estamos hablando de San Salvador, América Central, ¿verdad? Imagínate, 1000 esclavizados. Esos deberían de ser héroes de la patria, próceres de nuestra historia, ¿no? Y no se conoce esa historia. No, ahí está, o sea, dicen de que no hay negros en El Salvador, pero ¿cómo? Si lo llevamos acá en la sangre, fluye en nuestras venas, ¿no? Entonces, en parte, pues la capoeira también es una forma para seguir gestando, ¿no? Esa presencia de afrodescendiente en nuestros países.